Cuando vemos el tema de corrupción, no es reciente y no es público, no es solamente del sector público. Nada que sea bueno lo vas a lograr sin esfuerzo. Hay una mala prensa de lo que significa un pensamiento libre. Trabajar en el Estado implica ser valiente, hay que tener un grado de valiente, un poquito de locura, hay que tener lealtad al país, o sea, saber que cada sol que te metes en el bolsillo no es de una empresa, es de un contribuyente. Correcto. Y hay una gran amenaza que es el sector informal y el tráfico de tierras. Y eso es algo que le diría a los chicos. ¿Qué es no envejecer? Es tener siempre ganas de hacer las cosas mejor. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Otro capítulo más de Construyendo Conexiones. Yo soy Antonio Aguilar. Esta noche estoy con un gran invitado, ¿no? Es presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, director de la PUC, miembro del directorio de Silsa, además es director general del MDI Perú. Ha desarrollado una serie de proyectos y la verdad que lo conozco hace mucho tiempo y es un profesional de primer nivel. Estamos con Alfredo Luna, presidente del Fondo Mi Vivienda. Alfredo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir, ¿eh? La verdad. Y una cosa que me olvidé de decirlo. Cuando postulaste a la universidad, ingresaste entre los 5 primeros. O el tercero, creo que fuiste. Primero. El primero fuiste, sí, así es. O sea, cosa de la vida. A veces la fortuna te sonríe. No creo que la fortuna, ¿no? Así, has tenido una trayectoria, la verdad, profesional de primer nivel, ¿no? O sea, y creo que tu nominación o el puesto que estás en este momento es de esos profesionales que necesitamos que estén en el sector público y que ayuden, ¿no es cierto?, a que el país salga adelante. O sea, la verdad, como te dije hace un momento, que cuando me enteré que tú estabas, dije, qué bien, qué bien. Comencemos un poquito, a ver, conversando acerca de tu background, ¿no? ¿Por qué quisiste ser ingeniero civil? ¿Por qué la católica? Un poco, tus hijos, ¿no? Me has contado un momento, ¿no? Que tienes 2 hijos también que están siguiendo tu carrera, exitosos. Creo que es bonito que nos conozcan de eso, ¿no? Bueno, Antonio, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros colegas que nos están viendo. Te cuento un poco acerca de mi vida personal. Yo nací en Lima, pero no estuve en Lima hasta el año 84, en el que ingreso a la Universidad Católica. La decisión de ingresar a la Católica se dio en una disyuntiva bastante, no compleja, creo yo que era la decisión sencilla. Sin embargo, había un tema económico para muchas de nuestras familias, porque estábamos en los años 80 con una inflación importante en el gobierno de Belaúnde. El asunto es que quería ser ingeniero y quería ir a la uni. El problema de la uni es que en ese momento tenía una serie de problemas de suspensión de clases, etc. Entonces, me quedaba la opción de ir a la Católica. Afortunadamente, como lo has mencionado, creo yo que tuve la fortuna de ir muy tranquilo a ese examen de admisión. El agua de azar me la tomé el día anterior, entonces estaba como relajado, hice un excelente examen y bueno, tuve la fortuna de ingresar primero. Sí, pero creo que tu trayectoria, o sea, en la academia donde estuviste también está... Bueno, creo que malo no era, pero habían chicos y chicas mucho más y con IQ superior. Y yo creo que la vida me ha enseñado a ser parte de equipo siempre, ¿no? Y bueno, ¿y en dónde viví en esa época de juventud y niñez? En Chincha.
Mi padre, empleado del Ministerio de Transportes, era encargado de la residencia de Chincha, que a su vez era responsable del mantenimiento de las carreteras entre Cañete, Guaitará, parte de Pisco también, San Clemente, etcétera, Huancavelica, Ayacucho. Y eso creo que es lo que me acerca, lo que vamos a ver más adelante, a servir al país desde el sector público. Mi madre, ama de casa, en algún momento de dificultad económica, ella empieza a coser para bodas, vestidos de novia, trajes, etcétera. Entonces en la casa, no era una casa con recursos generosos, sino más bien austero, que me enseñó a luchar. Eso es algo que aprendí. Y aprendí también a que la riqueza te la ganas a punta de esfuerzo. Así es. Estos años en Chincha me enseñaron algo que en Lima fue totalmente diferente. Chincha era una ciudad apacible, donde los amigos estaban en todos lados, en donde la calle y las personas eran muy transparentes y directas, ¿no? Luego vengo a la ciudad de Lima, que es intimidante, ¿no? El primer contacto con Lima fue eso, ser intimidante. Afortunadamente, como te digo, pude ingresar bien, me ayudó eso para la recalificación en la escala. Tuve una escala muy baja que me permitió afrontar mis estudios en la universidad. Posteriormente, casi al finalizar, con los tiempos aquellos, en la universidad uno trataba de acabar en 5 años y no lo podía lograr. Solo los realmente brillantes lo hacían, y conozco a varios que podrían. ¿Tú terminaste los...? No, yo no acabé en los 5 y no voy a decir que acabé, porque acá el que miente lo atrapan, ¿no? Sin embargo, cuando acabo, la única obra que se hacía en Lima era el Trébol de Monterrico, y mis compañeros con los que había acabado estaban haciendo cola para practicar ahí. No había trabajo. No había trabajo. Que en 87. No, porque casi 89, 90. En plena crisis. No, olvídate. En plena crisis. Era... En plena crisis, incluso el día del Choc, estaba practicando en una obra que, imagínate, siendo privada, tenía ya coletazos de corrupción. El constructor había hecho un desastre de cimientos, lo que lleva al propietario de esta nave industrial a reforzar esos altos muros perimetrales, y el refuerzo eran unas tremendas zapatas y unas columnas colocadas a 6 metros una de otra, etc. Y evidentemente lo tuvo que hacer porque hubo alguien que le robó el dinero, se mandó a mudar y le dejó un desastre. Entonces, cuando vemos el tema de corrupción, no es reciente, y no es público, no es solamente del sector público. Bueno, nos toca el shock de Fujimori, un día que se iban a vaciar algunas zapatas. Evidentemente no se hizo nada, pues, porque no. Primero, para llegar, me acuerdo que me llevó un... ¿Dónde era la zona? Esto es en Ate, cerca de la clínica Montefiori. Ahí recién eras practicando. Yo estaba practicando, estaba terminando la universidad. O sea, todo esto era un día negro, pero del cual aprendí mucho. Número uno, cuando viene uno de los obreros, el único que había llegado, me dice: ingeniero, no se preocupe, yo lo invito a almorzar. Soy un obrero, me dijo: yo lo invito a almorzar. Evidentemente no me invitó a almorzar porque ninguna de las señoras que vendía almuerzo estaba ese día. Y yo, pues, era un practicante, o sea, había llegado ahí, no había nadie, tenía que llamar a la empresa: voy a comprar un ring, una ficha ring, esta ficha que se usa en los teléfonos públicos, y la señora me dice: yo no sé si cobrarte 30, no sé si soles o intis, o 50, como no sé, te la regalo. Y llamé a la empresa y digo: acá estamos en abandono. ¿No te acuerdas? Esa época yo me acuerdo que el pan, no sé, pero también me decía, era 1 hoy día y mañana era 10. O sea, yo me acuerdo las colas, o sea, era una locura. Sí, efectivamente. Bueno, además está decirte que esos años de universidad fueron duros,
fueron años en donde tuve la suerte de tener a una familia amiga que nos alimentó realmente a un crédito de bondad generosa. La señora Fanny Chu, mamá de Jaime, que estudió conmigo en la universidad, fue realmente una madrina. ¿Pero era tu familia? No, la pensión en la que vivíamos está encima del Chifa. Y el Chifa nos da... ¿Y esa pensión estaba cerca de la Católica? O sea, claro, estaba exactamente 8 cuadras. 8 cuadras, ¿no? En la 13 de la Bolívar, la Católica está en la o sea, 20, realmente esos 4 años, 5 años o 6 años que estaba cerca de la Católica, estudiaba. Todo era caminar, estudiar, hacer cola para que te caiga un plato de básico. No, fueron años duros. Por lo que el básico del restaurante. Por supuesto, el básico que era pues la mitad. Entonces, cuando tú me preguntabas hace un rato en nuestra conversación previa, ¿qué es lo que crees tú que los chicos de ahora pueden aprender? Es que nada que sea bueno lo vas a lograr sin esfuerzo. Y que la vida es una pendiente que se puede poner más brusca o más Esa es una constante. Sí. Es una constante de todas las entrevistas que he hecho con Oscar Bravo, con Osvaldo Llosa, con Pepe de la Torre Ugarte. ¿Lo conoces a Pepe? Claro, a Jatuc, con gran Jatuc, por supuesto. Mi primo. También, Pepe de la Torre. Ítalo Vinda. Ítalo, gran amigo. Jorge Zapata. Todos, la constante, Oscar Bravo, la constante es el tema de esfuerzo. Yo creo que eso es un mensaje importante que queda. Sí, si hay algo que creo que la comunidad de ingenieros conoce, es que el esfuerzo no solamente está en las estructuras, sino en la carrera, ¿no? En el día a día. Así es. Y ni siquiera en la carrera, bueno, poco que la pasas, ¿no? Pero en el día a día, en el trabajo. En el ejercicio profesional. O sea, ahí tienes tus subidas, tus bajadas, y que uno tiene que saber salir adelante de las caídas, digamos, ¿no? Bueno, luego me caso, tengo dos maravillosos hijos, Álvaro, que trabaja en Bevcorp, y Rodrigo, que está en Luxemburgo trabajando en KPMG. Los dos estudiaron administración, cada uno para la parte comercial y el otro para la parte financiera. La verdad que la vida me ha tratado bien y yo trato de devolverle a la vida este cúmulo de oportunidades, de cariño, la vida es dura, pero es bella, pues, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y de retornar al país lo que me ha dado, ¿no? Eso es. Dime una cosa, ¿y cómo nace en ti la docencia? Importante. Mi gran amigo Jorge Segarra Pelán me invita con el entonces decano de ingeniería Luis Guzmán Barrón dictar con Guzmán Barrón. Con Lucho Guzmán, sí. Me invitan a dictar un curso que se llama Introducción a la Mecánica de Sólidos, Estática. Estudios Generales de Ciencias. Y empiezo a dictar. Debo reconocer que me esforzaba mucho, soy mejor conferencista que profesor, debo reconocer, o sea, creo que habla muy bien, la verdad. Creo que los chicos me aguantan una, pero no dos. No, pero tienes mucha facilidad para expresar. Pues son cosas pues bueno. Y entonces de ahí ya viene esto de la docencia. Y mira, dentro de la docencia ha habido algo que me ha gustado mucho, el construir cosas nuevas. Te he mencionado a Jorge, porque Jorge es una persona que marcó mi carrera docente y también la posibilidad de insertarme en la universidad, en trabajar en la universidad. Fuimos con él pioneros en poner a trabajar una computadora al servicio de la administración académica. Antes los exámenes se hacían en máquina de escribir y los esténciles. Nosotros metimos una computadora e hicimos que los profesores puedan hacer su examen. ¿En qué año estás hablando? Eso en el año 92-93. 92-93. ¿Estudiaste Fortran o no? No, yo llegué Pascal. Pascal. Que es lo que venía después. Sí, después, creo que en mi año fue el
primer año de Pascal o el recién Pascal. Bueno, y además de eso vienen otras cosas. Comenzamos a modelar ciertos cambios con ayuda de la tecnología. No éramos ingenieros civiles. Estábamos en un momento que no había chamba, en mi caso, ¿no? En mi generación, y yo estaba trabajando en la universidad. Entonces, incluso puedo decirte que antes de trabajar a tiempo completo y ante el vacío de prácticas, yo quería quedarme en Lima porque mi novia en ese momento, después esposa, vivía en La Punta, yo vivía en Chincha, yo tenía que pues mantenerme aquí en Lima, no le iba a poder plata a mi papá y mi mamá, que tampoco eran... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 3. ¿Usted es el mayor? El mayor, mi hermana, la segunda es pintora, ella está en Alemania, y la tercera es docente, ella está en Chincha, ella es profesora inicial, está en Chincha, aparte tiene otros proyectos, etc. Bueno, el asunto es que con esta posibilidad de dictar algo de cómputo, fui profesor de Lotus y de WordPerfect, o sea, la prehistoria del software de oficina. Y eso me permitió quedarme acá. Pero me hizo acercarme a la tecnología. Yo no soy un tecnólogo en el hecho de no ser un informático, pero en mi vida de automatización de cosas está bien vinculada a la tecnología. Me voy a dar un saltito. Ahora en la oficina estamos metiendo la IA para automatizar los procesos de control y más que eliminar personas, poner a las personas por encima de los agentes, que sí son robots, y automatizar muchos procesos para mejorar la eficiencia del trabajo en función del cliente. Ahora, esto de acá viene pues desde estos años en los cuales, imagínate, llegué a dictar DOS, me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo lo único que sé con tu disco es que el Chief al Del o como se controla el Del, para mí eso significa tiempo de vida en Lima, porque esos cursos me pagaban muy bien. Me pagaban, imagínate, por 2-4 horas a la semana, pagaban lo que a mis amigos les pagaban en 2 meses. ¿no? Sí, en esa época enseñar era enseñar en las academias también, era bastante rentable, me acuerdo. Y en la universidad, tú me has hecho una pregunta fuera de set, digamos, es mi inquietud política. Sí, efectivamente, yo me metí a política en la universidad. En la misma Universidad Católica. ¿Cuando estás estudiando o no? Cuando estaba estudiando. Y lo primero que yo recuerdo es la primera marcha que hicimos, cuyo lema era: queremos estudiar que entren profesores. Porque nuestros amigos de izquierda están parados en la puerta de la universidad impidiendo que entren los profesores. Bueno, eso ha sido característico en la Católica. Todo lo que era ciencias era un mundo aparte. Así es. O sea, no, ciencias generalmente siempre se dedicaba a estudiar. Y ahí después había todos los demás que hacían la política, ¿no? Pero mira, la universidad es plural. Te lo voy a mencionar muy corto. Hay una mala prensa de lo que significa un pensamiento libre. Un pensamiento libre es esta posibilidad de aceptar todos los credos, de respetar en la Universidad Católica, hay que respetar a la Universidad Católica, a la Iglesia Católica, pero tú puedes pensar lo que deseas, pero tienes que respetar. Desde la extrema izquierda, que no sea terrorista y asesina, hasta la extrema derecha, que no sea abusiva y brutal. ¿no? Pero esto es la universidad. Y en el mundo, la universidad es esto, es el universo de pensamiento. Entonces, esta incursión en la política hizo que sea representante ante la Asamblea Universitaria, representante en el Consejo Ejecutivo, en el Consejo Universitario, y luego fui vicepresidente o secretario general de la Federación de Estudiantes, con el primer grupo de, digamos, vamos a ser sinceros, yo te voy a decir, independiente, de centro, no, había gente de derecha y todos éramos más afines a lo que fue el FREDEMO en aquel momento, después de varios años de gobierno de izquierda. Bueno, esa fue mi experiencia política, la que me permite también
tener acercamiento a muchas cosas diferentes a solamente la carrera de ingeniería civil, que era una carrera dura, ¿no? No tanto como la mecánica, te voy a decir. La mecánica, son así, mis respetos a mis compañeros, pero tenía su grado de dificultad. Siempre has tenido este ADN político. Sí, ¿no? Te digo, uno de los temas que me parecen buenos es ver a ingenieros que están interesados en hacer política, que no le den nada a nadie, que lo que quieren es trabajar por el país, que miran la empresa como una fuente de riqueza y desarrollo, que efectivamente también critican cuando la empresa se pasa de la raya y no respeta el libre mercado, porque el libre mercado es libre mercado. No es que es para unos poquitos y libre, y para los demás no hay libertad, ¿no? Y sí, efectivamente. Y eso me lleva a aceptar algunas funciones públicas, ¿no? El hecho de querer servir me lleva a aceptar algunas funciones públicas. Tu ADN es servir, o sea, buscar hacer el bien a un gran grupo. No quiero tocar una parte, porque veo que tu trayectoria también es de muchos estudios, ¿no? Has estudiado en la Universidad Pacífico, has estudiado en Madrid, has estado en EADA, Business School, y tienes un doctorado de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, eso es una deuda. Tengo un estudio doctoral con una tesis que está en proceso hace varios años. Probablemente lo que yo digo, si hay algo que me falta, y lo haré antes de morir, es terminar con mi doctorado. Sin embargo, sí te puedo decir algo que es la búsqueda siempre a aprender cosas diferentes. O sea, tú constantemente, o sea, creo que es un buen tema, ¿no? Porque creo que uno constantemente tiene que estar aprendiendo cosas. O sea, ¿no? O sea, es una pasión. Mira, hay el aprendizaje del libro y el aprendizaje de la vida. También, los dos, exacto. Tú conoces a un querido amigo, Pablo Orihuela, que es probablemente uno de también ha estado acá, de los genios, los genios del sector. Es un genio, disculpa, o sea, yo sabía que había tenido premios, ¿ya? Pero ha tenido 7 premios. O sea, creo que, o sea, y los que no ha ganado, realmente parece que... y Pablo me enseñó algo, me dijo, la única manera de hacer las cosas diferentes es preguntándote por qué las haces. Y él ha venido cuestionando cada cosa que nosotros aceptábamos como eso es así, las cuestiona y plantea una solución. Incluso este proyecto maravilloso de las ollitas comunes, ¿no? El hecho de es un proyecto, que espero que pueda calar en nuestros colegas y darle más vuelta, ¿no? Está calando poquito a poco, o sea, falta en el grupo que nosotros estamos, creo que falta ese pinchazo como para que se multiplique, sí, pero es realmente un tema muy, 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 muy bonito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Pablo, hablamos de tecnología y nos metemos en el sector, vemos que aquellas empresas que han desarrollado, entre ellos ustedes, es aquellas que han inyectado investigación y desarrollo. Sí, es indispensable. Que no le hemos dado mucha importancia ni como país y probablemente con responsabilidad del sector empresarial. O sea, no es que cueste más, es que es una apuesta a futuro. Así es, totalmente de acuerdo. Sí, hoy inviertes, mañana cosechas y cosechas en grande, ¿no? Tú eres de la promoción de Julio Galli. No, Julio es me parece un año mayor que yo. Porque ayer estuvo acá. Él fue mi jefe de práctica. Estuvo conmigo ayer y justo hablábamos de la necesidad de que la universidad y la empresa cada vez trabajen más de cerca. O sea, yo diría que en la medida que puedes juntar más organizaciones, lo que sé que es difícil juntarlos a todos en un mismo momento. Creo que tienes que ir poco a poco, llegas a un acuerdo y de ahí vas invitando a otros, ¿no? Pero creo que es indispensable ese trabajo en conjunto, ¿no? Sin duda, y hay una palabra clave acá, que es la solidaridad, o el que va de la mano con el respeto y la tolerancia, cosa que yo veo que hemos estado perdiendo, ¿no? El Perú
es un país fracturado. No te digo fragmentado, fracturado. ¿Por qué? Porque las partes no están pegadas, están disociadas. Entonces, cuando pones a personas que piensan diferente, no son capaces de oírse, siquiera de oírse. Yo puedo discrepar de tu posición, pero te escucho y trato de entenderla. Nunca probablemente llega a estar en tu lado, pero sí te voy a entender. Y entender que cuando todos piensan igual, es un rebaño de carneros. Así es. Cuando pensamos diferente, crecemos. Totalmente. Y esta alternancia que se ve en el mundo, política, que unos se equivocan, nosotros también, eso hace crecer el mundo. No hace crecer el mundo porque todos son iguales. Claro. Eso no es correcto. Y en un país diverso, y aquí viene otra cosa que no te conté, en mi época en la universidad, una de las cosas que entendíamos era que teníamos como ingenieros la razón. Y éramos los más inteligentes, porque sabíamos sumar, restar, multiplicar, dividir, integrar, derivar y etcétera. Hasta que te topas con un contrato mal hecho y te das cuenta que tú eres un desastre como abogado y que para eso está un abogado, aquel que le decías torpe. O cuando después te das cuenta que un análisis de una comunidad pues requieres un sociólogo. Y cuando te das cuenta que el tratamiento de las personas hace necesario un psicólogo, o cuando comienzas a valorar la creación humana y dices, este es el valor del artista. Así es. Al final, ese paradigma de ingeniero cambia, ¿no? Yo creo que ese es un sesgo, un tema que hemos tenido en la Católica. A mí, por ejemplo, yo, claro, he sido ingeniero, pero después estudié una maestría en ESAM. Esa maestría a mí me permitió ver, digamos, el mundo totalmente distinto de lo que veía como ingeniero. Ingeniero te enseñan a hacer 1 más 1 es 2. En cambio, digamos, en una maestría de administración, el tema 1 más 1 puede ser 3, hay muchos caminos. O sea, realmente fue, digamos, una apertura a encontrar algo que, digamos, estaba todavía muy enfocado en lo que era de ingeniero. Pero a mí me sirvió muchísimo. Y la vida, como tú dices, también te sirve mucho. Te comienza a enseñar la vida de todo lo que no es exacto, digamos, ¿no? Mira, hay una parte de mi vida laboral que está bien vinculada a la cultura. El año 94, es decir, el año pasado cumplí 30 años de 2 cosas importantes. Primero, fue parte del equipo creador de un centro cultural, el primer centro cultural privado. Y yo, y acá lo reconozco ante cámaras, en mi vida había participado en el colegio en más de 2 horas de teatro y habría asistido a una. Nunca había estado en un espectáculo de danza moderna, menos en una exposición plástica. Y me tocó estar en un centro cultural y bueno, era más o menos como un asno en una biblioteca, ¿no? O sea, veo los libros para comérmelos. Y aprendí a valorar 2 cosas valiosas. Primero, la diversidad de las personas y su capacidad de aporte y la esencia en sí misma. La persona es la persona independientemente de su opción y su elección y puede aportar a la sociedad como sea. Segundo, que hay sectores un poquito más complicados que otros para conseguir recursos y lograr objetivos. Entonces, en esto que hablamos de la dificultad, ya como gerente del centro cultural, fue un gerente joven a los 28 años y era gerente de un centro cultural que, como te he dicho, desconocía, y tuve que aprender, y aprendí de gente de teatro a administrar, porque no hay mejor manera de administrar recursos que no teniéndolos. Muy al margen de las críticas que podemos hacer al teatro ahora, que las tendencias, el asunto es qué aprendes. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendes? Y yo aprendí esto, la solidaridad, el trabajo teatral es mucho de relación entre personas, y esto me sirvió para luego lo que te voy a contar en la vida.
de ahí paso a ser subdirector de administración y fui un director de administración de toda la universidad a los 32 años, muy joven. Y ahí me toca iniciar un proceso de planeamiento estratégico en la universidad y de hacer ciertas reformas internas en la parte administrativa. Ahí has tenido muchos retos, muchos intercambios de opiniones, mucha gente que seguramente no estaba de acuerdo contigo y que has tenido que poder convencerlos. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Por supuesto, mira, paralelo a esto está el MDI. Yo empiezo a trabajar en el MDI en enero del año 95, mientras hacía la función administrativa, y como joven tenía muchas resistencias. O sea, las propuestas de un joven en una universidad tradicional, no son bien recibidas. Entonces, ¿qué había? Había que regresar. Y yo recuerdo con Martín Herrera, que también trabajó conmigo en algún momento, fue el primer jefe de infraestructura de la universidad. La universidad no había tenido jefe de infraestructura. Y logramos en esa reforma poner un profesional de la construcción. Y ahí, en este proceso, surge la imagen de don Teodoro Harmsen Gómez de la Torre, que fue un gran maestro para mí. Trabajamos juntos hasta que cumplió 99 años. Y don Teodoro me enseñó mucho. ¿Él murió a qué edad? 99 años. 99 años. ¿Y hasta el último trabajaste con él? Él trabajó hasta 3 días antes de su fallecimiento. Él me dio una instrucción. Me llamó y me dijo: oye, Alfredo, me debe un documento. ¿Cuándo me lo va a traer? Yo le decía: ya, ingeniero, se lo voy a traer. Un documento X. Que no se lo podía llevar. O sea, no es que no quería, no se lo podía llevar. Porque lo que me estaba pidiendo era algo que no iba a ser bueno para él y yo no quería llevárselo. Y aprendí muchas cosas de una empresa, Graña y Montero, pujante en esos momentos, grande. Él estaba trabajando todos los días en Graña y yo de alguna manera tenía esta experiencia de lo que conversamos y de lo que observaba también. Y casi ya en el 2001 salgo de la universidad un proyecto público con el BID que se llama el Proyecto de Recuperación del Centro Histórico de Lima, de ingrata recordación para mí, como dicen. No fue muy bueno porque me topé con la administración pública que hace daño, que mienta, que te mete zancadillas y que te hace trampas. Tanto que el año 2011 me dan una buena noticia y dije: nunca más en el sector público, nunca más. 6 días después me llama Luis Peirano y me dice: querido Luna, quiero que me apoye acá en el Ministerio de Cultura en la parte de administración. Y yo le digo: no, pues Lucho, yo me retiré del sector público. Ojo, que la experiencia ha sido en 2001, estamos 10 años después. No, dígame usted, ¿cómo te digo? Y le puse unas condiciones que eran imposibles. O sea, dije: en esta no va a poder. Check. Esta tampoco, y le pongo 2 más para que no pueda. Y me llama a las 24 y me dice: Gerula, todo atendido. Vaya a negociar su sueldo con el secretario general. Ya estaba frito, entonces me junté, creo, 2 o 3 abogadas y abogados que me ayuden en la gestión. Y termino mi primera parte grande en el sector público. Eso fue el 2012 en enero. Yo termino en septiembre del 2013 como secretario general del ministerio, que fue una experiencia maravillosa. Ahora, dentro de los logros que puedo reconocer, es que ese equipo de personas logramos sacar adelante algo que a mucha gente le va a parecer ocioso. Los músicos de los elencos nacionales de la Orquesta Sinfónica ganaban 1.200 soles mensuales. 1.200 soles mensuales. Y trabajaban pues sus 6 horas, ensayaban, ¿no? Y como tú sabes, cada país tiene una orquesta, tiene músicos que son parte de esta expresión de la cultura del país, que no son solamente la música culta, o como se llama ahora, ya no es culta, porque culta es toda, la música clásica.
Y nosotros tenemos un elenco nacional de folclore maravilloso, de primer nivel del mundo. Ha sido invitado a México muchas veces. Bueno, y eso lo subimos a un sueldo digno, ¿no? Claro, que mejor como para que puedan realmente por lo menos vivir. Fue una orden del ministro Peña. Yo no sé cómo haces, pero eso me lo resuelves. Y ahí, bueno, se hizo. Tuve críticas, no me acuerdo, que una nota de Aldo Mariatti que decía, oye, tú has aumentado el gasto corriente, que no sé qué. Bueno, sí, pues probablemente incrementé el gasto corriente ya, pero años después esa orquesta sinfónica, ese coro nacional y ese elenco nacional son emblemas del país. O sea, a veces hay que tener un equilibrio entre lo que es el despilfarro y el gasto inútil, y entre lo que es una inversión en cosas que no necesariamente son tangibles. Y eso es lo que yo creo que no veo en los políticos, ¿no? Creo que es importante. Tú has tocado un tema interesante. Creo que es importante llevar adelante esos proyectos que tú crees que son de valor para todos, ¿no? Así es. No, o sea, no, acá no, lo que tú me cuentas no es un tema que quiere subirle el sueldo porque se le quiere subir el sueldo. No, es un valor que tú estás pensando que va a servir al país, ¿no? Y miren que ese era el momento en el cual el Gran Teatro Nacional abría sus puertas. Entonces íbamos a tener una infraestructura sin contenido propio. Y efectivamente que da valor al país. O sea, el país es industria, es minería, es construcción, es inmobiliaria, pero también es agricultura, y la agricultura viene con cultura porque el territorio, las personas que lo hacen, nuestros productos autóctonos, ahí está Central. ¿Central qué es? Es un recorrido de altitudes y de cultura. Y Central está mal. O sea, probablemente si Virgilio no fuese el mejor chef del mundo, le dirían que es rojo, pues, ¿no? Porque está hablando del Ande. No. Ahí hay un error de concepción. Es muy diferente no entender que esta creación, que esta cultura, que esta herencia no puede convertirse en riqueza empresarial, que es lo que nos falta. Así es. O sea, entender a una comunidad como un ente de observación que no produce es absurdo. Esa comunidad tiene conocimiento, tiene saberes y por tanto puede generar riqueza. Mira, yo encontré en Pucallpa una comunidad que hacía unos productos, unas cremas, en función de unas hierbas que eran relajantes. Entonces, unas cremas que las vendían y claro, tenían un laboratorio de producción. Y yo decía, qué interesante. Y hablaba con una señora que hablaba no sé si en machiguenga o en otra lengua indígena, pero que había hecho industria de ello. O sea, ahí está la diferencia entre ver la cultura como un ente lejano, de observación e intocable, a la cultura que es parte de la... Pero tiene que ser que la cultura, o sea, por lo que tú vas a contar, sea sostenible también, ¿no? Efectivamente. Esa orquesta sinfónica que sea sostenible en el tiempo. Así es. Y para que sea sostenible, tienes que tener artistas que estén tranquilos, ¿no? Con sus ingresos para que puedan seguir creando para la comunidad, digamos, ¿no? Efectivamente, mira, el tema tú lo has expresado con claridad. La sostenibilidad es económica, social y ecológica. Eso es un equilibrio, ¿no? Dime tú, en nuestra gran fuerza laboral de la construcción, que muchos vienen de origen andino, cómo estas personas no se van a sentir felices si tú los llevas al encuentro de sus ancestros. Se van a sentir felices y probablemente su productividad se incremente muchísimo. Entonces es un reencuentro también de lo histórico. Todo esto es cultura.
Yo siempre he creído, por ejemplo, que uno de nuestros enemigos ha sido el CIRA, ¿no? El certificado de existencia de restos arqueológicos, porque evidentemente tenemos pues un terreno que es limitado, que la lentitud. El tema no es que el CIRA sea el enemigo, el tema es que la burocracia pública es tan lenta que es imposible hacer algo en tiempo lógicamente prudente, porque se demoran, pues, ¿no? Claro, o sea, ese es el mayor problema. El mayor problema es las tomas de decisiones y que eso impide a veces la inversión, a veces no se llegan a acuerdos, ¿no? Así es. Oye, dime una cosa. Bueno, ahora conversemos un poquito sobre del Fondo Mi Vivienda. ¿Cómo así aceptas ser presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Yo te voy a decir dos cosas previas. Me va a tomar 3 minutos. Esto de la cultura y no sé qué, perfecto. Me encarga en la universidad entre el 2014 y 2016 ser un motor administrativo de un parque científico-tecnológico que aún está en proyecto. Y ahí entendí, porque uno de nuestros consultores español tenía un nombre panameño, de origen indígena panameño. Entendí que el tema de la tecnología no estaba desasociado de la esencia cultural. Pasan 2 años y el ministro Jorge Nieto me invita a ser viceministro de interculturalidad, que déjame decirte, fueron 3 segundos en los cuales yo casi salía, le dije, Coco, pero yo soy ingeniero civil, hermano, ¿qué me vas a meter ahí? Pero ya tenías toda esta experiencia, o sea, y él me dijo, tú lideraste el plan de PPK en el tema de cultura. Sí, le digo. Tú has trabajado en tu entorno negociando cosas, sí. Bueno, eso es lo que quiero. No es lo mismo, le dije. Entonces me paré y me dice, te vas. Y volteé y le dije, no me voy, me voy a quedar. Porque si yo meto la pata, no van a decir qué bruto Luna, no, van a decir qué mal Nieto que puso ese Luna ahí de viceministro. Y me quedé 20 meses de viceministro. Y estuve en 2 parones grandes, uno de ellos en Andoas, con Ricardo Alabó, que era ministro de Energía y Minas, y mi trabajo era cómo Minas y Cultura avanzaban en el desarrollo del país. Era mi trabajo. Trabajé con 3 ministros, con Jorge Nieto, con Salvador del Solar y con Alejandro Neira. Y esto me deja una satisfacción al final, porque sacamos una política pública buena de apoyo a las lenguas originarias en aquellos sitios en los cuales se habla más, por ejemplo, el quechua, pues el funcionario público tiene que hablar quechua también, o sea, y español, ¿no? Y español, porque somos una nación diversa pero mezclada, ¿no? Ha estado en momentos difíciles, o sea, sí. O sea, has asumido retos en momentos. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que me mandaron Iquitos, yo tenía 10 días en el ministerio, entonces me llaman y dicen, oye Alfredo, hay que ir a Iquitos porque los líderes indígenas, los que han tomado el Marañón, quieren negociar. El primer ministro te va a mandar encabezando la delegación. Ese mano, yo no vi Quito. Y estaban negociando. Ahí aprendí también que hay líderes auténticos, hay líderes que son mafiosos, hay ONGs que son auténticas, ONGs que son mafiosas, y que en el fondo hay comunidades muy pobres, también, a las cuales el Estado no atiende. Y esa es la mayoría. Efectivamente. No, es la mayoría. Entonces, vamos, cuando el viceministro David Ramos me invita a ser parte de su equipo como presidente del fondo, me dice, oye, vas a pasar un proceso, ¿te interesa? Yo le digo, sí, me interesa, por supuesto. Me interesa porque el objeto del fondo, siendo un banco de segundo piso, es, al final, cerrar la brecha de vivienda. Así es. Y me encuentro con un fondo que está saliendo de la pesadilla que fue Marca Group, que a todas luces, como país, como Estado, nos hizo muy mal, ¿no? El Fondo de Vivienda, hasta antes del 2022 que explota esto,
era una reserva moral, o Sí, sea, ¿no? claro, el Fondo Mi Vivienda fue el que generó todo este desarrollo Efectivamente. inmobiliario, o sea, fue El 2001 el fondo con el producto Mi Vivienda dan paso a esta bola de nieve que al final se convierte en nuestro sector, porque antes no había sector. O sea, la verdad Así es que lo que habían eran proyectos independientes, totalmente aislados, cada uno se las buscaba y desarrollaba. Y mira, lo que hicieron los señores en aquel momento, los que les tocó decidir es unir a la banca, a la empresa privada y al Estado. Y me parece que faltó la academia que hubiese dado ese toque de investigación y ver hacia adelante. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo. Eso fue quizás... ¿Y tú crees que en eso puedes trabajar ahora? Yo creo que... Entonces viene la invitación de David y yo no lo pienso, le digo, yo te voy a apoyar. Dentro de mí decía, otra vez te estás metiendo a un reto grande. Bueno, dije, ya, yo tengo 58 años. Tengo 2 hijos ya logrados. Mi pareja tiene paciencia, no sé cuánta, pero tiene paciencia. Vamos a hacerlo bien. Yo no le doy nada a nadie. A mí me interesa un pepino el hecho de estar metido en cosas cochinas. No. Ese es conozco algo del sector, he estado 30 años como coordinador, subdirector y director de una maestría. Yo creo que es perfecto. Y dije, vamos a ver, o sea, ¿vas a tener que aprender? Sí. ¿Vas a tener que trabajar en equipo? Mucho. ¿Vas a tener que escuchar? Más. Y bueno, llega un momento en el fondo que está saliendo de esta traba. La traba, porque cuando pasa algo malo, lo que normalmente solemos hacer es paralizar todo, ¿no? Entonces, roban tu casa y tú tapias todo para... Después dices, oye, ¿y ahora cómo salgo, no? Entonces yo creo que mi aporte en el fondo, trabajando en conjunto con David, con el ministro, es darle justamente una dinámica tal que realmente podamos cerrar la brecha. O sea, el fondo no acaba cuando un bono. O sea, esa es una de las cosas que yo transmito. El fondo ahí comienza. Cumple, ahí comienza. Cumple su sentido cuando hay una familia habitando en alguno de estas viviendas que tienen ese fin, vivienda. Te voy a decir que una de las sorpresas ingratas que me he tomado en estos casi 2 meses es encontrar casas que habían sido entregadas hace una semana alquilándose. O sea, y otras... ¿Era Mi Vivienda, techo propio? Techo propio. Así es. Y otras que evidentemente tú dices, bueno, las van a comprar a crédito. No. Luego de todo, aparece un señor que aparentemente tenía todos los requisitos para el fondo, pero paga el 100%. Contado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el tema? ¿Qué está fallando? Bueno, ahí está la informalidad. Y ahí está el reto, ¿no? Y por otro lado, el sitio propio, en donde hay entidades técnicas que son verdaderas organizaciones que no llegan a ser entidades técnicas propiamente, o sea, ven en esto un beneficio. Pero bueno, eso es la parte que no funciona, que hay que corregirla. Si tú me dices, ¿por qué te metiste? Porque creo que debo y puedo aportar. ¿Cuánto? Lo más que me dé energía Dios y lo más que pueda hacer honestamente por mi país. Y eso es lo que de alguna manera me hizo aceptar la función pública todas las veces y ahora comprometerme en algo, como le decía a los chicos, hace unas semanas tuvimos una conferencia, un curso, un programa anual que dicta el ministerio a jóvenes universitarios. Les decía, una de las cosas que uno se aterra, y en mi época también, no trabajes en el Estado. Ahora más, ¿no? Así es. No trabajes en el Estado. Es un gran problema, pero, o sea, porque la verdad que la gente tiene fastidio de trabajar en el Estado porque, o sea, no te encuentras con gente, digamos, de los mismos valores, digamos, ¿no? Claro. Lo único es que probablemente en el sector privado encuentres lo mismo, lo único que no lo quieres ver.
También. Y sí, efectivamente, trabajar en el Estado implica ser valiente, hay que tener un grado de valiente, un poquito de locura, hay que tener lealtad al país, o sea, saber que cada sol que te metes en el bolsillo no es de una empresa, es de un contribuyente. Correcto. Y ese contribuyente y ese ciudadano, pues espera de ti lo mejor. Por ello a mí me desagrada ver estos casos de política corrupta que vemos permanentemente. Y tú sabes por qué pasa eso. Porque los buenos no se quieren meter. Y cuando los buenos no se quieren meter, se meten los malos. Entonces al final le dejamos la presidencia, el directorio, la gerencia general de la empresa, las gerencias funcionales a los malos. O sea, imagínate en tu empresa que todos los buenos dicen, no, nosotros nos dedicamos a sacar 8-5 y que vengan todos los malos. O sea, totalmente de acuerdo. Ese es, digamos, un reto para todos. Ahora, yo soy consciente de mis limitaciones, por supuesto. Por ello, una de las cosas que mencionaba a lo largo de esta entrevista es que todo lo que yo puedo haber logrado se ha debido siempre a alguien, o a un grupo de personas, o a un buen consejero, o a un buen amigo. Y cuando me ha pasado algo malo, sí, me ha pasado algo malo pues porque probablemente no me cuidé lo suficiente. Yo espero salir bien librado de esta. Yo soy un tipo limpio en esto, de la A a la Z, pero hay cosas que claro, que a veces no podemos controlar, pero siempre sale la verdad adelante. Efectivamente. ¿No? O sea, sí, pues meterse en esto, en estos puestos, uno sabe que hay una serie de cosas que pueden suceder, así seas totalmente honrado, porque salen las versiones, sale una versión, pero esperemos que eso no suceda. Y mira, antier estaba conversando con un exfuncionario público, y ahora felizmente en el sector privado, yo espero que no por mucho tiempo porque fue un extraordinario funcionario público, y justamente analizábamos esto de la parálisis, de lo que te mencionaba, ¿no? Después de un cisma como el de Marca Group, uno tiende a cerrar todo, a decir esto no, controla acá. Y después te das cuenta que estás paralizado. Que mover nuevamente. Hoy el fondo tiene que colocar 2.000 millones de soles para este año. Tenemos que ver cómo se mueve para colocarlos. Y para colocarlos porque hay mucha gente que necesita vivienda. El año pasado, ¿cuánto se puso? 1.500 me parece. O sea que hay 500 millones. Es una buena noticia para el sector. Digamos, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo ahí del ministerio con el MEF y el mismo fondo, porque el fondo ha gestionado también sus líneas de crédito. O sea, el trabajo que se ha hecho en este último tiempo es bueno. ¿Puede ser mejor? Puede ser mejor. Que, como yo siempre digo, ni tan frío como un banco que el corazón no lata, ni demasiado porque se vaya te vas a morir de un derrame interno, ¿no? O sea, tranquilos. Pero el tema de fondo es la vivienda. Ahora, sin empresa no hay vivienda. No puedes tú asfixiar a la empresa tampoco. Pero cuando la empresa se porta mal, hay que cortarle la pata, inmediatamente. ¿No? ¿Y de esos 2.000 millones, cómo están distribuidos? ¿Cuándo va a techo propio? No tengo ahorita los números en cabeza. Te mentiría si te digo, mira, Claro. Hubiese venido con mi taco. El objeto, básicamente ¿tienes idea de, digamos, cómo se está direccionando techo propio, vivienda, qué proyectos hay, dónde hay, que creo que puede ser de mucho interés? Hoy el DFH está más o menos en 12.000 unidades, en 12.000 unidades, y el resto en vivienda. En total, el fondo está aportando con 40.000 unidades al año, ¿no? Hay otras 20.000 que vienen del sector privado. Y hay una gran amenaza que es el sector informal.
y el tráfico de tierras. Ya, ese es el gran problema. Si tú me dices, oye, ¿cuál es la tarea? Así es, exacto. Hace unos meses conversaba en España, en Madrid, con un experto en el desarrollo de vivienda, y me decía, el gran éxito que tuvo España, y ahora te cuento qué está pasando ahora, es que desarrollamos suelo. Hasta el momento del crack nosotros desarrollamos suelo en las ciudades, suelo con servicios, que nosotros el gran problema que tenemos es el agua, ¿no? Así es, exacto. Con Martín Herrera conversábamos hace un rato y me decía, Alfredo, no es el bono, no es más plata del bono, es agua, hermano. Totalmente de acuerdo, agua es el problema. Pero eso es en Lima, no sé si el problema también es en provincia. Yo creo que el tema de agua potable es en todo el país y es un grave problema, porque tú sabes que la salud tiene su fundamento en el agua. Así es, totalmente. Sin agua potable hay todos los problemas que te puedes imaginar y eso genera más pobreza. Entonces, el tema del agua, que es un tema complejo, es un tema... ¿Por qué? Porque las obras son de una gran inversión, de mucho tiempo, ¿no? Es una cosa que tenemos que ver cómo hay formas de desarrollo. Yo sé que el ministerio están trabajando. ¿Tú trabajas con CEDAPAL? Claro, tenemos reuniones permanentes de coordinación lideradas por el ministro, y ahí tú ves algunos problemas que cada uno de las, en este caso las entidades adscritas tiene, ¿no? Creo que una de las cosas que está haciendo esta gestión es acercar a estas entidades adscritas para trabajar como un equipo, ¿no? Y eso me parece bueno. Y la otra preocupación que había también es los desembolsos, que fluyan. ¿Cómo ves para este año eso? Bueno, ya están asegurados. Ya ahorita salió el primer desembolso para... ¿De cuánto fue? El BP, BFH. Mira, yo tengo... Lo que pasa es que hemos tenido un mes especialmente raro, ¿no? Porque estamos en proceso de reconformación del directorio del fondo. Claro, recién 2 meses ahorita. Y si bien estaba asistiendo, como digo, a mis clases cotidianas en el fondo, hay ciertos números exactos que no los tengo, siempre yo mi notita para recordarlo, no los tengo a la mano. ¿Y alguna visión que tienes, digamos? Mira, yo creo que el fondo, como tal, debe trazarse una meta que se llame las 100.000 viviendas fondeadas, apoyadas, incentivadas. O sea, 100.000 al año. Porque eso, si tú estás pensando en crecer 1, 2, 5, eso no funciona. Colombia llegó a eso. Efectivamente. El ejemplo colombiano nace también el desarrollo del suelo porque ellos adaptan la ley española. Así es. Nosotros tenemos una ley que está todavía en proceso de reglamentación y de revisión, porque hay algunas cosas que a unos les gusta, que a otros no les gusta, y yo creo que tenemos que sacar lo mejor de esa ley para poder desarrollar. ¿Cuál crees que es el mayor problema? Mayor problema en desarrollar suelo. Mira, voy a decir algo que es controvertido. Si de repente lo digo, después que me vea, ya no estoy en el cargo. El mayor tenedor de suelo en el Perú es el Estado. Y dentro del Estado, las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, me parece que un acto solidario que tendría que darse es que esos cuarteles que están dentro de las ciudades, que tienen servicios, o sea, ese suelo ya tiene servicios y que puede... Que los militares vayan, digamos, más a los extremos, digamos. Bueno, hay cuarteles que no se usan, ¿no? También. Y probablemente puedan tener ellos algún tipo de compensación por el suelo, que puede ser desde una dotación de viviendas para el mismo militar. Sí. O sea, yo creo que el tema es trabajar en función de lo que necesita todo el país, ¿no? Ojo, yo no me estoy metiendo algo periféricamente en una idea que yo creo que va a funcionar por la buena experiencia que han habido en otros casos, ¿no? En el tema del parque científico del que te decía,
llegué desde el capitán de la tiza hasta el comandante general, y así paso a paso, y casi llegamos a un acuerdo para que ellos también se integren a un ecosistema de investigación y desarrollo, porque ojo, las Fuerzas Armadas también desarrollan inteligencia, sí, ¿no? Claro, y tienen que desarrollar tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, ella me enseñó, esa es otra de las cosas, mira, que un militar es un peruano con uniforme, pero es un peruano. Sí. Y que, por tanto, se compromete en las causas nacionales. El asunto es que a veces los civiles los vemos como distantes, ¿no? Y no es así. No es así. Yo creo que esto que te estoy mencionando es parte de una agenda de Estado, ¿no? Y mira, esta oportunidad, yo espero, la verdad, poder aportar algo de mi experiencia de hacer, más que pensar de hacer. Segurísimo de eso. ¿Cómo ves el sector inmobiliario en el futuro? Mira, veo con entusiasmo que hay nuevos liderazgos, que hay nuevas empresas, que hay mucho desarrollo en las empresas y especialización. No sé si te acuerdas que hace algunos años ser constructor en el sector inmobiliario es obligatoriamente tienes que vender. Sí. O si tú eres inmobiliario tienes que construirte. Uh-huh. Hoy la diferencia es clara, ¿no? El que no tiene una unidad de construcción eficiente la subcontrata. Uh-huh. Y evidentemente quien no tiene una especialización en la venta fracasa, sale del mercado. Esta especialización que se alimenta con la tecnología, el Protec está presente, la automatización de los procesos comerciales, el uso de redes para la venta, los controles de obra, las finanzas manejadas con la tecnología que te permiten tener en el momento real, saber el estado del proyecto, eso está haciendo que el sector madure. Voy a decir algo que puede ser controversial. Polémico. Conozco a muchos que se arriesgan y son los que tienen más éxito. Sí. Y conozco a varios. Ese es un buen consejo, o sea, ¿no? Sí, pero hay que saber arriesgarse. Efectivamente. Ajá. Y conozco a varios que no se arriesgan, entonces siguen haciendo lo mismo que saben hacer, y bueno, eso es más difícil, ¿no? Y en ello los que mejor les va son aquellos que han innovado en algo. Así es. Ya sea en la parte de fondeo, financiamiento, ya sea en esta decisión de la subcontrata de la construcción, o ya sea incluso en proponer algunos diseños atractivos en zonas en las cuales hace algunos años decíamos, no, en esta zona que vamos a vender arquitectura, hermano, acá metro cuadrado nomás. No, aportar también el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Hay un paso que nos falta y es la sostenibilidad de la infraestructura alta. Si tú vas por la mar, en Pueblo Libre, ves varios edificios de 20 pisos, 18 pisos que están deteriorados. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay en nuestro comprador la cultura del mantenimiento, ¿no? Y eso creo que tiene que venir de nosotros. De los que... Pero se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Efectivamente. O sea, desgraciadamente tienes que aprender, tiene que sucederte estas cosas que te hacen aprender y después comienzas a desarrollar. Y lo vemos en algunos proyectos verdes, en donde la cultura sostenible, en el reciclaje, en el ahorro de energía, se genera desde la desarrolladora o promotora que trabaja con los compradores iniciales hasta cierto nivel de haber copado la oferta, y ya luego eso genera una ola crítica que es alimentada hacia los que vienen, hacia los nuevos. Y eso es bueno porque hay un respeto al hábitat que no es solamente tu departamento, que es el patio, que es el sótano y que es el ascensor. Hace poquito he puesto algo en LinkedIn relacionado a los ascensores, y este debe ser el único país en donde no hay una
certificación de operación del ascensor. O sea, acá ya está bien, tú lo haces muy buen edificio, pones un marca alemán, uno suizo, y al final se acaba el contrato de la entrega y los propietarios se ponen a pensar que, oye hermano, no, muy caro, vamos a contratar. Yo conozco un técnico que trabajó en Cresta y ese transporte vertical tiene el riesgo grande. Y acá han habido varios accidentes que hemos dejado pasar. Y ahí creo también una responsabilidad del promotor inmobiliario como parte de este aporte. ¿Cómo continuar? ¿Cómo dejarle algo que debería... digamos, dejar establecida una cultura para que después eso sea más sencillo, digamos, ¿no? Mira, acá el peruano es muy así, ¿no? Es bueno, hermano, ya vendí. Oye, pero le has dicho que va a requerir un mantenimiento y cosas. No, ¿para qué, hermano? Ya lo vendí. Claro, exacto. Y ahí eso es un gasto adicional. Y esa es la parte informal que tenemos, ¿no? Es como la finta en el fulbito y en el fútbol, la finta del fútbol peruano, ¿no? Esa finta que a veces nos lleva al gol, pero también nos puede llegar a un problema mayúsculo. A que te quedas ahí haciendo la finta y no avanzas. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo ves el desarrollo? Me parece que en la medida que se está especializando, que se están, como tú dijiste hace un momento, que se está aprendiendo, hay también un tema de compromiso hacia el futuro, ¿no? Al final las ciudades las hacemos nosotros, ¿no? De lo que tú hemos conversado, veo dos frases que creo que son importantes, ¿no? El mayor riesgo es no tomar riesgos. Así es. ¿No es cierto? O sea, el mayor riesgo porque realmente te quedas en eso, ¿no? Y después hay que seguir avanzando en desarrollar una cultura que nos permita seguir creciendo. ¿Cómo ves tú estas edificaciones? Ayer estaba con Julio Higashi y me decía, oye, sí, estamos acá hasta con 30 pisos, pero ya deberíamos pensar en 60 pisos. O sea, ¿qué es lo que algo parecido a lo que tú acabas de decir? No debemos pensar en los 20.000 o 30.000 bonos que tenemos para las viviendas, sino tenemos que pensar en 100.000. ¿Y qué hacemos para llegar a los 100.000? ¿Qué hacemos para llegar a los 100.000? ¿Necesitamos más compromiso privado? Sí. ¿Qué hacemos para que se comprometan más los privados? ¿Requerimos la presencia de la banca? Sí. ¿Qué hacemos para que estas operaciones sean atractivas para la banca? Ahí está el reto. Mira, estuve en Monterrey. En Guadalajara estuve hace muchos años, es otra cosa. En Monterrey, en noviembre, en un edificio de 100 pisos. Monterrey, pues, es un sitio amable sísmicamente, ¿no? Un edificio de 100 pisos, un edificio que tenía a su hermanito menor de 70 pisos. Evidentemente, como comprenderás, hay mucha ingeniería ahí, ¿no? Pero también mucho de empresa, porque era un complejo de vivienda, retail, comercio. Entonces, y en la conversación con el ejecutor, ¿no? Yo le decía, que era el promotor también, le decía, oye, pero debe ser, sí, es uno de los más grandes en Latinoamérica, ¿no? Pero ojo, en el DF hemos hecho de 50 y tantos. El DF tiembla, y tiembla más que acá. El DF ha tenido 2 o 3 desastres en los últimos 40 años. Y yo dije, ¿por qué pasa eso? Los pilotes que se montan para la cimentación de los edificios son impresionantes. ¿Por qué se arriesgan, pues? Claro. Porque se arriesgan. Claro. Y no se arriesgan sin saber, se arriesgan sabiendo. Claro, pensando, llevando, claro, manejando ese riesgo, manejando, digamos, esos límites, manejando la profesionalidad. Mira, cuando Carlos Neuhaus dijo, acepto ser el conductor de los Panamericanos, más de uno habrá pensado, sí, Carlitos es muy bueno, pero ¿lo podrá hacer? Yo pensé que no. Te digo la verdad. O sea, primero que entró él, que dicho de paso está en el grupo. Sí, ¿no? Entró cuando ya había pasado, creo, casi un año. O sea, ya el reto era el doble difícil, ¿no? Era empezar a correr cuando ya estás. Comenzó a correr y lo hizo un ejemplo. Y ahí es un ejemplo que asumió, por supuesto que asumió un riesgo. Dijo, bueno, acá, presidente, asumo yo, no es una conversación que me estoy inventando, deme esto y con estas herramientas, como decimos acá,
y digo que es la frase de autoestima más importante del mundo, dijo, yo mismo soy, ¿no? Y lo sacó adelante y fue un orgullo, o sea, los Panamericanos fue un orgullo, ¿no? Olvídate, lo hizo muy bien y fue un ejemplo de que una persona que viene del sector privado se mete en el sector público y lo saca adelante. Y mira que tuvo en el sector público grandes colaboradores también, gente del Ministerio de Vivienda estuvo metida en esto y sacaron adelante algo que nos hizo orgullosos. Entonces esto nos dice que esto de hablar de riesgo no es solamente hablar, o sea, y hay ejemplos de cosas. Yo te voy a contar algo muy personal, que espero que no se lea como vanidad. Cuando yo acepto a Jorge Nieto, el viceministerio, yo venía de un problema muy grande en 2001, te dije, te estás arriesgando a perderlo todo por esta posibilidad de tener un nuevo reto en el Estado. Y dije, sí, pues, pero si no lo hago ahora no me saco el clavo. Es que ahí hay un algo interno que te impulsa a hacer algo. No sé, te impulsa a mejorar, te impulsa a lograr algo. Hay un bichito que cada uno tiene, que creo que hay que contagiar, digamos, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es algo que probablemente habría que insistir para que la juventud, para aquellos estos chicos que están entrando a la universidad o aquellos que están en el inicio de la carrera tengan, ¿no? Hay un momento en la vida que es previo a los 30 en donde tú te puedes arriesgar y decir, lo voy a hacer, y si no funciona, me paro y me voy de nuevo. Y si no lo hacemos en algún momento, y si siempre andemos temerosos, bueno, sí, vamos a terminar nuestra vida, tal vez muy cómodos, y siempre pensando, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? ¿no? Mira, oye, Alfredo, yo te dije que esto iba a durar 30 minutos. Vamos 1 hora y 10. No. 1 hora y 10, 1 hora y 20, ¿ya? Pero no quiero terminar, no quiero abusar de tu tiempo. ¿ya? No, yo te pido 1000 disculpas. ¿ya? Pero quiero que, como te dije cuando estábamos conversando, quisiera que le des un consejo, una sugerencia a ese joven que está entre 25 y 35 años, ¿no? Que te ve a ti como un modelo, ¿no? Como ese profesional, ese muchacho que estuvo en la universidad, ¿no? Y que estuvo en una pensión y que estudiaba y de ahí poco a poco, ¿no? Ha salido adelante hasta ser ahora el presidente del Fondo Mi Vivienda, que son, ¿no? Mira, Antonio, yo creo que todos los que estamos en este grupo, y hay otros grupos en los que estoy, de egresados del MDI, que son como 600, Hormigón Armado, que es el grupo de la Universidad Católica, todos tenemos algo en común, ¿no? Y es que no hemos envejecido en el corazón. Y eso es algo que le diría a los chicos. ¿Qué es no envejecer? Es tener siempre ganas de hacer las cosas mejor. Atreverse a enfrentar, como tú decías, retos que aparentemente no puedes lograr, pero los vas a lograr. Recuerdo mucho que una de las críticas que me hicieron en un medio público, un Servini, una revista de los grupos indígenas, decía, ¿será viable que un ingeniero civil sea viceministro de Interculturalidad? Eso, la primera página. Y luego, un año después, u 8 meses después, en Cajamarquilla, ahí cerca a Protemás, ¿no? Estaba a cargo de unos cargadores frontales, unos volquetes, porque se habían venido los huaicos, pues. Claro. Y el ministro de aquel entonces, hace un par de años, en el 2017, el mundo costero. Sí. Y estaba yo parado en un cerro y decía, ¿será que el viceministro de Interculturalidad está viendo cómo mejoramos el cauce? ¿No habrá un error en esto? Es decir, que no hay reto lo suficientemente grande para que la voluntad y la fuerza del corazón, las ganas, lo puedan lograr.
Totalmente. Y también llamar a los jóvenes y a los colegas que nos están viendo a que arriesguen un poquito y podamos estar, probablemente me encantaría verte a ti, a Jorge Zapata, a Eduardo Ruiz, a Oscar Bravo, sentados en el Congreso en lugar de algunas personas que realmente defenestran el país. Pero para eso hay que tenerle un poquito de menos miedo a la gestión pública. Pero hay que tomar y hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Tú lo conoces a Guillermo García o no? Por supuesto, Guillermo García. Es una admirable, ¿eh? Es una persona. Guillermo García tiene una energía, y yo te decía de corazón joven, ahí está. Ese corazón tiene 18 años y no para el Sí. Y una fuerza para impulsar, para salir adelante y desarrollar una serie de proyectos. La verdad, Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo. O sea, la verdad que ha sido extraordinaria esta entrevista. Estoy segurísimo que va a servir a muchos, tanto a los que estamos en este grupo del chat como a muchos jóvenes, porque tú eres un ejemplo. Y amigos, ya nos estaremos viendo nuevamente en otro capítulo o en otra entrevista de Construyendo Conexiones. Antonio Aguilar y Alfredo Luna. Gracias.